Hermano, muy buenos días. Sí, del Señor. Hoy día es primera de la semana, mayo 26 del 2019. Vamos a empezar nuestra reunión hoy y vamos a hacerlo con una oración para entrar de lleno a nuestra exposición de la palabra de Dios que está en el libro de Romanos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y todopoderoso. Bendícenos en este día que es tu día, cuando estudiemos tu palabra de acuerdo a lo que nos enseñas. Que el Espíritu Santo nos prepare la mente y el corazón para alabar tu nombre hoy, Señor, y que todo el día sea para tu gloria. Perdona nuestros pecados y que tu gracia sea con nosotros. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente y corazón para crecer en la verdad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a empezar. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Vamos a leer versículos del 1 al 4. Romanos 5, del 1 al 4. Voy a leer la versión de la... perdón, del 1 al 5. Romanos 5, del 1 al 5. No es 1 al 4, es 1 al 5. Perdón. Muy bien, entonces la palabra de Dios dice en Romanos 5, del 1 al 5, así, según la versión de las Américas. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos entonces a hacer la gracia a Dios en este día. Oremos, Padre Celestial, gracias. Y permite que la exposición de la palabra del Señor sea eficaz en nuestra vida y corazón. Ayúdanos a no distraernos, sino más bien a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces como habíamos empezado, vamos a hacer el contexto de esta carta. El contexto está en el capítulo 4. Si ustedes van a capítulo 4 de Romanos, la última parte, donde dice, versículo 23, dice, y no solo por él, o sea, por Abraham fue escrito, que le fue contada. Está hablando aquí en el versículo 23, Romanos 4, 23, acerca de la justificación, que es por la fe. Justificación que es por la fe. Cuando Abraham creyó a Dios, su fe se le fue contada como justicia. Pablo dice aquí, y no solo a él se le fue contada su fe por justicia, sino también a nosotros, o por nosotros, quiere decir los gentiles, los que no somos judíos, no, los que no somos judíos. Y dice también ahí a quienes fue contada como los que creen, a quienes les fue contada a los creyentes que creemos, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Jesús como Señor? Fue Dios el Padre, el cual fue entregado, está hablando de Jesús, por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es muy importante porque está hablando aquí de su muerte. El resultado de su muerte fue por nuestros pecados, pero su resurrección fue a causa de nuestra justificación. Era necesario que Jesús resucite, claro. Él no podía estar sujeto a la muerte, entonces él tenía que resucitar. Entonces la resurrección de Jesús es muy importante en este aspecto. Entonces, una vez que termina ahí, pasa al capítulo 5, donde dice, por tanto. Por tanto, entonces, vamos a analizar esa parte donde dice, por tanto, porque eso nos ayuda a entender qué es lo que está hablando el apóstol Pablo en, uh, en este capítulo 5.
Vamos a ver, déjeme abrir aquí Romanos 5. Ok, muy bien. Entonces dice, ah, por lo tanto, es una conjunción de conclusión, porque después que Pablo escribe en el capítulo 4, termina diciendo, entonces pasa al capítulo 5. Entonces, si se da cuenta, el capítulo 5 dice, eso depende de la versión que usted tiene. Recuerde, tenemos que leer varias versiones para poder entender cómo ellos traducen el griego. Tengo aquí 3 versiones, la Reina Valera, la Biblia de las Américas y la palabra hispanoamericana, la versión hispanoamericana. Entonces, generalmente la conclusión que ellos usan, las dos, la primera y la tercera, es pues. La palabra pues es una conclusión. Generalmente se utiliza pues cuando uno quiere llegar a una conclusión después de haber dicho. La Biblia de las Américas dice por lo tanto, lo cual también, y me gusta porque generalmente es al principio. Entonces, la Reina Valera y la palabra hispanoamericana dice justificados, la otra dice restablecidos, pero quiero ver otra versión. Vamos a ver la traducción viviente. Dice, ok, dice, por lo tanto, dice la versión viviente, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Y es cierto, la justificación tiene que ver con declarar que Dios nos declara justos. Dios nos declara justos y uh, a los ojos de Dios por medio de la fe, ¿no? Tenemos paz. Ahora, tenemos que entender todo esto porque dice, como conclusión prácticamente de la muerte de Jesús, de su sacrificio en la cruz, lo cual es propiciación por nuestros pecados, propiciación por nuestros pecados. Está diciendo que su muerte satisface la ira de Dios, las demandas de Dios para nosotros. Y al mismo tiempo, su muerte es como expiación para los cristianos, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que está diciendo en todo el capítulo anterior de Salver, capítulo 5. Entonces, el que cree en el sacrificio de Jesús, por lo que él hizo en la cruz del Calvario, entonces prácticamente lo que está pasando está en que eh, Dios declara justo aquel que cree en Jesucristo, ya sea judío o ya sea gentil. Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham, cuando le justificó y le dio la promesa, esa promesa también pasa a aquellos que tienen la fe de Abraham. Esa fe es en Jesucristo. Entonces, esa fe que es en Jesucristo de Abraham es para los judíos y para los no creyentes, y para los no judíos, los gentiles. Abraham creyó a Dios antes de ser circuncidado, lo cual es parte de la ley. Entonces, aquellos gentiles que somos nosotros, que no somos circuncidados, que creemos en Jesucristo, entonces nos hacemos merecedores o herederos de la promesa de Abraham. Pero después Abraham, cuando se leyó el pacto de la promesa, entonces fue circuncidado él y todos los de su casa, los varones. Entonces, y ahí también para los judíos que tienen la fe como la que tuvo Abraham en Jesucristo, también son circuncidados. Entonces, ahí se establece de que tanto judíos como gentiles, que tienen los dos la misma fe en Jesucristo, son justificados por su fe, por Dios, en base a el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, como propiciación, como expiación por los pecados de su pueblo. Fíjese que dice su pueblo, no por el pueblo. Es su pueblo. Ese pueblo es el que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo actualmente se sacrificó como sacrificio por el pueblo de Dios, no por nadie más. Eso es indudablemente así. Eso es lo que toda la evidencia bíblica nos enseña. ¿Quiénes son todo su pueblo? Todo su pueblo generalmente son aquellos que ponen su fe en Jesús y que se hacen beneficiarios de la justificación de la fe. Entonces, una vez que Pablo establece eso, entonces Pablo pasa al capítulo 5, ¿no?
al capítulo 5, y vamos a leer esa parte. En el capítulo 5 de Romanos, Pablo empieza diciendo, justificados, ¿no? Habiendo sido justificados. Está generalmente en el participio pasivo. ¿Qué significa eso? Significa de que una vez que ya somos justificados, eso es lo que está diciendo, una vez que ya somos justificados, escuche bien el verbo, una vez que ya hemos sido justificados, significa que seguimos bajo la justificación de Dios. Dice, por lo tanto, o sea, en base a ser justificados ante Dios, fíjese lo que dice, en base a ser justificados delante de Dios, que Él nos justifica, tenemos paz con Dios, ¿no? Tenemos paz con Dios por la fe. O sea, la fe viene a ser el vehículo como nosotros podemos apropiarnos de la justificación. Dios nos declara justos por la fe en Jesucristo. La misma fe que tuvo Abraham. Entiende bien, la misma fe que tuvo Abraham. Por eso nos llama, somos hijos de Abraham, herederos de las promesas de Abraham. Porque tenemos fe en Jesucristo. A consecuencia de la fe en Jesucristo, de haber sido justificados, entonces el resultado es que tenemos paz. ¿No? Tenemos paz, es un hecho. El verbo está en el presente. No, tenemos paz. No es que tuvimos o vamos a tener, es presente. Tenemos paz con Dios. Ahora, la palabra paz eh, en el griego es eirene. De ahí viene la palabra, el nombre, ¿no? En español, generalmente mujeres, Irene. Irene es griego. Si usted conoce una persona que se llama Irene, eso no es español, realmente es griego. Viene de la palabra Irene, que significa paz. ¿Qué significa paz? En el griego significa paz y significa descanso, quietud, ah, significa que uno está bien física y mentalmente. Entonces, estar en paz originalmente significa la sincronización de la mente, el cuerpo y el espíritu, que están todos bien, están trabajando bien. ¿Entiende? Paz, y voy a ponerlo acá. La idea de paz en la Biblia significa una sincronización total de la mente, cuerpo y espíritu. Entonces, estar en paz significa cuando el hombre en su totalidad está bien. Ahora, eso tiene connotaciones y lo voy a poner de esta forma. Realmente cuando dice estar en paz, la persona tiene en mente, el término se ha reducido a una mala interpretación, inclusive en una idea que no es correcta en el vulgo. Dice, estar en paz, o sea, no pelear. Estar en paz no significa no pelear, ¿ok? Porque muchos, oh, no, no queremos guerra, queremos paz. O sea, la idea de paz para muchos es estar tranquilo, no hacer nada, no pelear. Aunque paz conlleva la idea de estar quieto, eso no es su significado en realidad. Es más, la quietud es el resultado de estar en paz, no es paz. Entonces, ¿qué es estar en paz? Paz significa lo que Adán tuvo antes de caer en pecado con Dios. ¿Ok? Quiere decir, cuando dice sincronización, significa un trabajo conjunto, eso es. Un trabajo conjunto entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Cuando nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu trabajan juntos, estamos en paz. Estamos en paz. Como resultado de esa paz, estamos en quietud. Estamos saludables mentalmente, eso quiere decir mental. Estamos saludables físicamente, no hay enfermedad. Y estamos saludables espiritualmente. Estamos con Dios. Pero como el pecado entró en el hombre,
Ya no hay paz, ya no hay paz, hay conflicto. Entonces los problemas mentales que existen en millones de gente, millones, no mil, millones, problemas mentales, problemas emocionales, traumas psicológicos, toda esa variedad de problemas mentales que existe en millones de personas en todas partes del mundo. En donde los psiquiatras no tienen otra cosa que hacer sino más bien dar píldoras, cantidad de píldoras que adormece la mente, los hace dormir, pero no los cura. Eso es lo que es el psiquiatra generalmente. El psiquiatra estudia mucho solamente para tener la licencia de dar píldoras. Eso es. Psiquiatra no cura a nadie. No cura a nadie el psiquiatra. Te da una pastilla que te adormece y te pone a dormir. Pero no cura a nadie. Ellos lo saben. Ellos saben que no curan a nadie. Sin las pastillas no son nada ellos. Entonces, la pérdida en el hombre de su integridad mental, física y emocional trae lo opuesto a lo que es paz. Ahora, cuando Pablo usa ese término de paz, está usando ese mismo concepto. En otras palabras, ¿cómo hacer que el hombre tenga paz? Hay personas que pueden estar tranquilas, pero no tienen paz. Hay personas que pueden estar quietas y uno dice, pero qué hombre más pacífico, qué mujer está tranquila, qué paz debe tener. No, el hecho de que una mujer o un hombre estén tranquilos nada, no implica que estén en paz. Esa es la idea popular que se nos ha engañado. Paz tiene que ver, vuelvo a repetir, una sincronización entre la mente, el espíritu y el cuerpo. Una persona que está enferma físicamente no está en paz. Una persona que está enferma emocionalmente no está en paz. Una persona que está enferma de la mente no está en paz. No está en paz. Nadie puede decir, oh, yo estoy en paz porque estoy enfermo. Oh, yo estoy en paz porque estoy mal de la cabeza. Estoy bien loco, estoy en paz. No. Puedes creer que estás en paz, pero no. La paz desde el punto de vista bíblico viene a ser un trabajo conjunto entre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Cuando ese desbalance existe, ya no hay paz. Ahora, cuando Pablo dice aquí, por eso, una vez que ya somos justificados ante Dios por la fe, porque no podemos ser justificados por las obras de la ley, es imposible, nadie lo puede hacer. Entonces, como consecuencia de eso, entonces ya tener, o sea, es algo objetivo, no subjetivo, es objetivo, paz con Dios. Ahora, ¿por qué tiene que haber la paz con Dios? ¿No? ¿Por qué tiene que haber paz con Dios? Y la preposición es con Dios. Ahora, la preposición con es una preposición. En el griego significa que nuestra paz está justamente aquí, Dios está aquí y la paz está aquí, mirándose estrechamente, en una intimidad. Es más, la frase Dios es mi paz es correcta. Es como una moneda con dos caras. Dios es nuestra paz. Entonces, cuando dice estamos en paz con Dios, significa prácticamente que Dios está en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque la conjunción, ah, tenemos paz con Dios, perdón, la preposición con significa que está mirando a Dios cara a cara. Está tan íntimamente relacionada a la paz con Dios que realmente esa paz es de Dios. Y si es de Dios, Dios es la paz. O sea, la relación, la comunión que se perdió por el pecado, por la desobediencia de Adán, se restablece, se restablece. Ese restablecimiento de una amistad que ha sido quebrada, bueno, Dios está aquí, la mente se pone aquí, el hombre abajo, Dios arriba. Esa comunicación que había antes fue truncada en el pecado. Entonces, cuando somos justificados por la fe en Jesucristo,
Entonces, legalmente ya no existe una barrera, porque ya somos justificados. Entonces, al ser justificados porque pusimos nuestra fe en Jesús, entonces la barrera de separación ya no existe, porque nuestro enlace es Jesucristo. Entonces, a partir de eso, una vez que ya está la justificación por la fe en Jesús, entonces se restablece la comunión con Dios. Al restablecerse la comunión con Dios, ¿qué cree que pasa? La paz que antes había con Adán, ahora existe otra vez con Dios. Ya no estamos en enemistad con Dios. Ya no estamos peleando con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Somos más bien amigos de Dios en ese punto de vista. Porque hay paz con Dios. Entonces, al tener paz con Dios, ¿qué dice? Al tener paz con Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, habiendo sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿cómo se explica eso? La fe es en Jesucristo. La fe es en Jesucristo. ¿Ok? La fe es en Jesucristo. Somos entonces justificados o declarados justos por Dios y a consecuencia de esa justificación tenemos paz con Dios, se restablece la paz con Dios. Se restablece la paz con Dios. Cuando se restablece la paz con Dios, ya no estamos en enemistad con Dios. Quiere decir, la ira de Dios ya no está en nosotros. Entonces estamos bajo la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios. Al estar bajo la gracia de Dios, entonces estamos gozando de todos los beneficios de Dios. Y uno de los beneficios de Dios es estar en comunión. Es estar en comunión con Dios. Entonces, la paz con Dios es la paz de Dios, es Dios mismo en nuestra vida. Todos los problemas del hombre, aparte de Dios, trae como consecuencia problemas mentales. Eso es evidente. Millones y millones de personas en todo el mundo tienen problemas emocionales y mentales. Ese es un hecho. Usted no necesita ir o hacer investigación para comprobarlo. Mire las noticias. Todas las atrocidades del hombre tienen un problema moral que le afecta a su mente. Son traumados, hombres y mujeres. Se odian a sí mismos, odian al prójimo, odian a Dios. Viven una vida sin propósito. Realmente, literalmente son un estorbo de humanidad. No saben qué hacer. Lo único que hacen es destruir, matar al prójimo. Desde que se levantan hasta que duermen, su mente no tiene propósito, su vida es un desperdicio. Porque al estar sin Dios, significa que son sujetos a la ira de Dios y hacen por naturaleza la voluntad del Dios de este siglo, que es Satanás. Hacen la voluntad de la carne. Quiere decir sus propios apetitos, están fuera de la ley de Dios. Entonces, la única forma de que el hombre tenga paz mental, emocional, paz completa, sanidad de cuerpo. Y cuando digo sanidad de cuerpo es literalmente una persona que tiene estrés,
estrés, va a traer como consecuencia que su cuerpo se va a enfermar, diabetes, presión arterial, problemas del corazón. Eso es así. Pensamientos de suicidio, de maldad, porque la persona está totalmente desequilibrada, porque no hay paz. O sea, su vida, cuando digo paz, su vida está incompleta, vacía. La paz de Dios restablece aquello que el hombre perdió. Por eso la fe en Jesucristo es una fe no religiosa en el sentido de que rituales, es una relación, una religión, pero religión de relación total con Dios, para tener la paz que necesitamos. Hay personas que cuando tienen paz se preocupan de tener paz, dice que está mal, tienen que estar preocupados. Cuando usted no tiene propósito en su vida, entre cristianos es lo peor, porque usted, entonces, ¿para qué es cristiano? Póngase a pensar. Si usted dice que cree en Dios y vive preocupado, ¿para qué es cristiano? ¿En quién cree? No cree en nadie, no en el Dios de la Biblia. Será un Dios de su propia imaginación, pero no el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué más dice? Dice, ¿por medio de quién? Fíjese, versículo 2. ¿Quién es quién? Pues Jesucristo, ¿no? ¿Por medio de quién? ¿No? También también hemos obtenido, ¿no? Entrada por la fe a esta gracia. Es decir, a través de la fe en Jesucristo, también estamos dentro de la gracia de Dios. La gracia a que Pablo se refiere es la paz con Dios. Cuando dice versículo 2, por quién está hablando, ese por quién, pronombre relativo es Jesucristo. Tenemos entrada, o sea, tenemos acceso. Por la fe en Jesucristo tenemos acceso, dice, por la fe a esta gracia. La pregunta es, ¿a cuál gracia se está refiriendo Pablo? La gracia que se está refiriendo Pablo es la paz de Dios. La gracia que se está refiriendo Pablo es la paz de Dios. Y eso ah, lo podemos ver porque dice el acceso, a través de Jesús tenemos acceso a esta gracia, ¿no? El pronombre demostrativo es de cercanía. Esta no dice esa gracia. Hay dos pronombres. Esa, pronombre alejado, y esta, pronombre cercano. Es como cuando usted vaya y dice, yo quiero esos zapatos, no quiero estos zapatos. ¿Se da cuenta? Dos pronombres demostrativos. Uno es de lejanía, esos, y el otro es de cercanía, esto. Pablo está usando el de cercanía. Esta gracia, no dice esa gracia. ¿Cuál es la diferencia? Claro, dentro de la gramática, el pronombre demostrativo esto se refiere justamente al sustantivo de cercanía, y el sustantivo de cercanía es la paz. Entonces, cuando dice a esta gracia, esta gracia, se está refiriendo a la paz con Dios. Entonces, la paz con Dios es una gracia, o sea, es un don de Dios, es una bendición. Por eso dice, por medio de quién es quién, demuestra el pronombre relativo, quién, es Jesucristo. También hemos obtenido, ¿no? O sea, tenemos acceso, hemos adquirido, hemos entrado, pero por la fe en Jesucristo, ¿ok? Por la fe en Jesucristo, a esta gracia. ¿Cuál gracia? Paz con Dios, porque paz es el último sustantivo que escribe en el versículo 1. O sea, tenemos paz con Dios, la paz de Dios es una gracia y obtenemos eso
a través de la fe en Jesucristo, es lo que está diciendo. ¿Me entiende? A través de la fe en Jesucristo. En la cual, o sea, estamos, otra vez sigue hablando ahí, en la cual estamos firmes. Quiere decir, ahora, el sentido original de la palabra firme significa que estamos establecidos en esa gracia que está asegurada por Dios. Cuando dice estamos firmes, en realidad es estamos establecidos. Es como una casa que se establece, se hace las bases, se pone la casa. Ahora, esta es una evidencia clara desde el punto de vista escritural de que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque está diciendo que por medio de la fe en Jesucristo tenemos acceso a estar en paz con Dios, que es una gracia de Dios. Y una vez que tenemos acceso a estar con Dios, que es paz con Dios, estamos establecidos en la fe de Dios. Nadie nos mueve de esa fe. Los que estamos en Cristo. Recuerde, no, no habla de los que dicen que están en Cristo. Una cosa es decir yo soy cristiano y no lo es. Está hablando de los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, su fe es inmovible. Los verdaderos hijos de Dios, que somos los hijos de Dios, así como la fe de Abraham, no están sujetos a ser cambiados. La paz de Dios es inconmovible, segura, está asegurado, está anclado. Eso no significa que no hay problemas. Eso significa que la promesa de Dios se cumple, independientemente de cómo se sienta. Es como alguien que diga, como un niño que tiene mamá y papá y diga, yo siento que no tengo mamá y papá. Bueno, que sienta es irrelevante. El hecho es que sí tiene papá y mamá. Algo así. Si nuestros sentimientos nos dicen, no, yo no soy cristiano. Bueno, puede ser que no es cristiano. Pero si usted es cristiano, hijo de Dios, los sentimientos no le dictan la veracidad de las promesas de Dios. El que está en paz con Dios, está con Dios, es una gracia, está bajo la gracia de Dios, porque no lo merece, y es inconmovible. Nadie te saca de ahí. No porque tú eres fuerte o yo soy fuerte, sino porque Dios lo prometió, Dios nos protege. Es su promesa, entienda, su promesa. Una promesa de Dios, Dios no contradice su promesa. Dios no contradice su pacto, no viola su pacto, no viola su promesa. Para sus hijos verdaderos. Ese es el punto. Nosotros no sabemos quiénes son los hijos verdaderos de Dios. Nosotros asumimos que los cristianos somos todos hijos verdaderos de Dios, pero no somos Dios. Para saber quiénes en realidad, no podemos ir tampoco a decir, hermano, ¿eres tú o no? O unos se hacen conocer que no son. Pero el punto es, Dios sabe quiénes son sus verdaderos hijos y con ellos, Él tiene esa comunión. Eso tiene que tener en mente usted. Recuerde la parábola de la ciega, ¿no? El trigo y la cizaña crecen juntos. Y cuando quieren separar el trigo y la cizaña, dicen, no, no lo hagas, porque al sacar la cizaña puedes sacar el trigo. Deja porque al final de las edades vendrá el segador y él se encargará de separar el trigo de la cizaña. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en el reino de Dios, según Jesús, hay trigo y hay cizaña. Se mezclan. Parece todo en felicidad, pero no. Al final, los que son cizañas se van a salir. Dios los va a sacar porque nunca fueron verdaderos. Ese es el punto de la parábola. Entonces, la paz de Dios no es con los de la cizaña, son los que con el trigo. Entonces, la pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿qué soy yo? Bueno, dice la Biblia, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y cómo saber eso?
en el continuo estudio de la palabra de Dios. En el continuo estudio de la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Dice, ¿no? Versículo 2, dice, por medio de la fe hemos obtenido entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos. Fíjese el pronombre plural, primera persona, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, esa palabra es muy importante porque dice, nos gloriamos como resultado que estamos en la gracia de Dios. Fíjese, una vez que estamos bajo la gracia de Dios, podemos entonces gloriarnos, ¿no? Podemos gloriarnos. ¿Qué significa la palabra gloriar que se traduce aquí? Bueno, significa podemos exaltarnos, es lo que significa la palabra, con orgullo, es lo que significa. Desde un punto de vista, pero aquí está la diferencia, uno dice, oh, son orgullosos. Tenemos que entender nuestro idioma que estamos hablando, el castellano de Castilla, España. Tenemos que entender cada palabra, cada sustantivo, cada adjetivo, cada adverbio, para poder entender qué significa. Cuando dice podemos nosotros exaltarnos, podemos gloriarnos, podemos enorgullecernos. Todas esas expresiones emocionales y mentales tienen una base de donde parten. Escuche bien, sígame con cuidado, tienen una base. Toda base implica en la vida del hombre sus valores, el fundamento. El que está sin Cristo, sus valores no son cristianos, exactamente. Entonces ellos mismos crean sus propios valores, su propia vida, y se exaltan en eso, de lo que ellos creen. Pero como es valores humanos, caídos, imperfectos, no tiene el suceso o no prospera como tiene que ser. El que tiene la promesa, sus valores en la promesa de Dios, en Dios mismo, a diferencia del mundano, entonces su vida produce. Hay progreso espiritual. Entonces, teniendo en punto de vista de que esa vida parte de Dios, Pablo entonces está diciendo, sí, por eso nos exaltamos y nos orgullecemos, no en nosotros, dice Pablo, sino en el fundamento que nuestra vida está fundamentada, la gracia de Dios. Aunque suene al principio, oh, yo me enorgullezco como egoísta, no es egoísta, porque no nos estamos enorgulleciendo en nosotros, sino en la gracia de Dios. Desde ese punto de vista, una vez aclarado eso, Pablo dice, y nos, plural, fíjese, y nos orgullecemos, ¿no? Nos alegramos, es la que dice la nueva traducción, permanecemos firmes y esperamos con confianza y alegría participar en la gloria de Dios, y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? ¿A qué se refiere? Bueno, la esperanza de la gloria de Dios es justamente la vida eterna, estar en el reino de Dios. Como esa es nuestra esperanza de las cosas que estamos esperando y que es segura, no es algo imaginativo, ¿no? No es algo, la esperanza del cristiano no es algo imaginativo, sino es real, es objetiva, porque Dios lo promete, entonces es objetiva. Creemos en algo objetivo, no creemos en algo imaginario, no creemos en algo subjetivo, no creemos en algo inventado, en cuento de hadas. La fe cristiana no es un cuento de hadas. La fe cristiana está fundamentado en la promesa misma de Dios. Y como Dios lo promete y Dios no cambia y nos asegura, esa promesa es segura, es objetiva. Y como es objetiva, tenemos la seguridad de poder creer, tener la esperanza. Y por esa esperanza entonces nosotros nos gloriamos, nos enorgullecemos, estamos felices de que estamos bajo la gracia de Dios. ¿Entiende? Entonces, eso es parte de estar en paz con Dios. Sanidad mental,
sanidad emocional, sanidad del corazón, sanidad del cuerpo. Eso es lo que está diciendo las Escrituras en realidad. Cuando Pablo dice tenemos, el verbo tener, ese está en el presente, objetivo. No que vamos a tener o tuvimos, y ahora ya no, sino tenemos. Y es continuo, lo vamos a tener siempre. La paz con Dios. Entonces tenemos acceso a esta gracia. Y dice que tenemos la esperanza, nos estamos gloriando en la esperanza. Pero el versículo te dice algo diferente. Dice, y no solo esto. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere con que dice, y no solo esto? Recuerde, ahí hay otro ah, eh, pronombre demostrativo. No solo esto, se refiere a nos gloriamos en la gloria de Dios. No solo esto, sino también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. Ahora, aquí las tribulaciones, hay un contraste entre la gloria y las tribulaciones. Pablo dice, sí, nos gloriamos en la gloria de Dios, o sea, en lo positivo, pero también nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas de esta tierra. Ahora, aquí es el punto importante que muchos cristianos no entienden. Y yo diría que eso sería el examen de cada cristiano. Cuando todo nos va bien, gloria al Señor. Pero cuando no sale, le echamos la culpa a Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿Dios tiene que hacer caso a nuestro capricho? Y eso gráveselo, hermano. Dios no tiene que complacer nuestros caprichos y deseos. No lo tiene que hacer. Lo cual significa de que lo que usted tiene, aquí lo voy a poner, dele gloria a Dios por lo que usted tiene ahora. En reuniones de oración, generalmente todos traen peticiones. Es bien difícil y bien raro, más que difícil, raro sería la palabra. Que alguien venga y diga, doy gracias a Dios porque Él me ha bendecido y me glorío. Gloria a Dios, dice, ¿no? El Señor ha hecho tanto en mi vida, por ejemplo, tengo tribulaciones hoy día, estoy enfermo, no tengo nada con que pagar la luz, no tengo que comer ni dormir y me glorío en eso, en el Señor. Gracias a Dios, estoy tan glorioso que realmente todo me va mal y le doy gracias a Dios. Esa es la bendición de Dios en mí. Estoy tan atribulado, pero tan, diríamos, deshecho, pero por eso le doy gracias a Dios, porque me va todo mal. ¿Se imagina se imagina algo que alguien diga, doy gracias a Dios hoy día porque todo me va mal? No me dan trabajo, no tengo que comer, por eso me glorío a Dios. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo cuando dice tribulación. La palabra tribulación, y aquí lo voy a poner, la palabra tribulación en, en el griego significa una prueba, pero no es una prueba de problema que aparece, sino es una prueba en donde nos está probando el carácter de cada uno, como quien dice, de cuántos cueros está hecho una correa, ¿me entiende? Algo así. Quiere decir cuán fuertes somos. No vamos a saber cuán fuertes somos hasta que tengamos una prueba. Y una prueba fuerte, no de un día. Entonces, el carácter del hombre y la mujer tiene, es un deber, es una necesidad,
tiene que pasar por problemas. De verdad. El que no pasa por problemas o dice o está mintiendo, o bueno, o está negando la realidad. Todos, sin excepción, tenemos problemas. Pablo dice que esos problemas son tribulaciones que nos prueban el carácter. Y dice que Pablo no está diciendo, oh, yo le voy a pedir a Dios que me quite de las tribulaciones. Escuche bien la palabra. Pablo se está enorgulleciendo. Con orgullo está diciendo, tengo tanto orgullo de estar bajo tribulación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo le pregunto a usted, ¿usted puede decir eso? Bueno, la tendencia humana es, Señor, quítame este problema. Ya no quiero más. Bueno, Pablo contradice eso. Pablo dice, gracias, me glorío tanto en todo lo mal que me va, pues me glorío, Señor, me glorío. Es más, no me quites esta maldad, quiero pasar por todo este problema. Suena contradictorio, ¿eh? Pero es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el resultado de pasar tribulaciones, por eso él se gloria, produce paciencia. Ahora, la paciencia, cuando dice produce, está diciendo algo que trae como resultado. O sea, toda tribulación tiene un propósito, en lo que está diciendo. Y cuando no pasamos esa tribulación, no vamos a entender el propósito. Eso tiene que entenderlo. Cuando no pasamos esta tribulación, no vamos a conocer el propósito. Ahora, otra cosa muy importante. Dice, conociendo que la tribulación produce perseverancia. La palabra es perseverancia. Muchos lo dicen paciencia. Es perseverancia. Porque paciencia implica algo pasivo. Oh, yo soy tan paciente. No, eso no significa. Cuando dice perseverancia, pero voy a poner, antes de pasar a eso, quiero decir, cuando dice conociendo, ¿a qué se refiere conociendo? Conociendo, la palabra que dice conociendo, el griego, tiene que ver con teniendo en mente, teniendo en mente bien fundamentado. O sea, ser consciente de lo que estamos pasando. Ahora, ser consciente de lo que estamos pasando, dice, bueno, sí, yo tengo problemas, ¿cómo que usted cree que yo lo ignoro? No se está refiriendo a saber que uno tiene problemas. Se está refiriendo a lo que está detrás de tener ese problema. Y la mayoría no sabe eso. La mayoría simplemente dice, pues sí, me falta esto, tengo esto, tengo esto. Está ignorando ser consciente de tener ese problema. No es que no se refiere a saber que tiene el problema, sino se refiere al propósito de tener ese problema. Y no todos tienen esa capacidad de entender eso. Porque cuando entendemos por qué existe o estamos pasando lo que estamos pasando, entonces recién, es lo que dice Pablo. Fíjese, por eso dice, conociendo, teniendo en cuenta lo que está detrás de todo esto, y dice, sabiendo o conociendo, una vez que conocemos lo que está detrás de nuestros problemas y tribulaciones, que ese problema, tribulación que estamos pasando, produce perseverancia. Produce perseverancia.
La palabra es perseverancia. En las Reina Valera y otros ponen paciencia, pero en realidad es perseverancia. Porque paciencia es algo pasivo, ¿no? Está paciente. Espera nomás con paciencia, ¿no? Oh, está sentado. No, la idea es que perseverar implica actividad. Quiere decir que en vez de quedarnos pacientes así, esa traducción para mí no lleva el verdadero sentido. Él quiere que en medio de la tribulación sigamos trabajando adelante. Dos figuras que nos pueden hacer entender. El niño, cuando a partir de los 8, 9, 10 meses comienza a levantarse a caminar, se agarra, ¿no? Se agarra de la pared. ¿Han visto al niño? Camina agarrándose, ¿no? Así. Camina por la pared, se agarra de la pared, está caminando, pero se agarra a la pared porque está apoyándose. Luego cuando sale de la pared, ¡plup!, se cae. Entonces otra vez se levanta con la pared, ¿no? Y luego se cae, ¡plup!, se cae. La tribulación del niño es que caerse es su tribulación. Pero esa tribulación produce perseverancia, porque el niño otra vez se agarra de la pared, camina. Y una vez que se suelta, ¡plup!, se cae. Esa es la idea que Pablo dice que la tribulación produce paciencia. Por eso que la traducción correcta tiene que ser perseverancia. Porque todo, claro, hay niños que lloran, se caen, lloran, pero no lloran de que, bueno, lloran porque son niños, son ingreídos, pero siguen, o sea, se paran otra vez. Esa es la diferencia entre unos niños que aprenden a caminar más rápido que otros. Porque si la mamá le dice al niño, oh, pobrecito, todavía es niño, chiquito, lo voy a agarrar aquí, usted no le está haciendo bien a su hijo. Usted le está limitando su capacidad de desarrollo a su hijo. Yo lo que hacía con mis niñas cuando estaban así, se caían, yo no le decía pobrecita, le decía levántate, así, fríamente, levántate y camina, levántate y camina, porque es la única forma de crear carácter en los niños, porque más grande, ellos se van a enfrentar a los verdaderos problemas de la vida. Y en vez de correr a los problemas, ellos tienen que enfrentarlo con perseverancia. Y tiene que ser así. Entonces la vida nos enseña o a las buenas o a las malas. Y si no estamos preparados para enfrentar las tribulaciones a las buenas, bueno, la vida no es nuestra mamá, nos va a enseñar a las malas. Y ahí es donde muchos tiran la toalla. Las tribulaciones tienen que ser motivo de gloriarnos en Dios. No solamente nos gloriamos en la gloria, en la gracia que estamos en Cristo, sino en todas las tribulaciones nos gloriamos. Señor, gracias porque me va todo mal. Gracias, me glorío, estoy enorgullecido que me va todo mal. Gracias, porque eso va a producir perseverancia. O sea, tengo que perseverar. Recuerda, el niño se cae, se levanta. Y va a llegar un momento en donde el niño que está aquí sale y ¿qué cree? Ya no se cae. Ya no se va a caer. Va a caminar solito. Entonces ahí cuando dice la mamá, ahí es donde entonces uno tiene que decirle, qué bien, hijo, qué bien, hija. Abrazar y decirle, tú lo hiciste, lo pudiste. Te caíste 1000 veces y ahora ya no te caes. La perseverancia. Y esos niños caminan rápido, a diferencia de otros que no se cayó, que no camine, que camina cuando tenga 10 años de edad. No, nunca va a caminar. Pero entiende la idea. La idea es que las tribulaciones tienen que ser motivo de glorificar a Dios, no de quejarse con Dios. ¿Qué más? Y dice, y la paciencia, quiere decir la perseverancia, una vez que viene la perseverancia, produce o da como resultado carácter aprobado. Ahora, estoy leyendo la versión de las Américas. Carácter aprobado significa justamente que después de perseverar, escuche bien, después de perseverar,
Recuerden, perseverar implica acción y eso es lo que quiere. Después de perseverar significa acción. Eso nos moldea el carácter. Nos hace lo que somos, con carácter. Quiere decir nuestra personalidad, lo que somos. No vamos a tener miedo a la vida. No vamos a tener miedo a lo que se nos presente, porque estamos preparados. Ya nuestro carácter se ha hecho en medio de la lucha, en medio de la batalla. En vez de quejarnos, vamos a aprender a afrontar lo que sucede con personalidad, con entereza, con tranquilidad, con fe, con todo eso. A no temer nada, sino más bien, en vez de llorar como niños, sino más bien ser hombres y mujeres con carácter, firmes y enfrentar la vida. Eso no se enseña en la escuela, eso no se aprende leyendo un libro, eso se aprende en la vida, perseverando. ¿Te sale algo mal? Sigue adelante. No te quejes, no llores. ¿Te sigue saliendo algo mal? Sigue. Recuerda el niño cuando quiere caminar, se va a caer cantidad de veces, se va a golpear, igual como el niño que quiere manejar bicicleta, está manejando, se cae, se raspa la pared, digo la pierna, la cabeza, llora, pues que llore, así es la vida, no se va a morir, pero en un momento dado va a manejar solito y contento en la vida. ¿Se da cuenta de la perseverancia de lo que hace? Entonces, te sale algo mal, levántate. Te sigues cayendo, levántate. En un momento ya no te vas a caer, pero durante ese tiempo que te levantabas y caías, tu carácter se va formando y vas a tener confianza en ti mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué más Pablo dice? Y el carácter, esperanza. Y la esperanza que está hablando aquí Pablo, de ese carácter, es que una vez que tú ya tienes y nos formamos, porque hemos salido de la tribulación, esa esperanza no es algo ficticio, sino es algo expectativo, real y objetivo. Porque hay un propósito para todo esto. Si no hubiera propósito, no haríamos nada, porque decían, ¿para qué hago si no hay propósito? Pero hay un propósito. Y fíjese el propósito que dice aquí Pablo, que es ah, la esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí Pablo es donde dice, esa esperanza es la expectación en Cristo, la esperanza de estar en el reino de Dios, de haber sido justificados y tenemos paz con Dios. Esa esperanza no desilusiona, no es una esperanza que se frustra, no es una esperanza que nos hace desgraciados, no es una esperanza que nos pone en vergüenza. Al contrario, el hecho mismo de gloriarnos en las tribulaciones tiene como fin el estar con la esperanza. No es que gloriarnos porque nos gusta tener problemas, sino gloriarnos porque la tribulación tiene un propósito y es gloriarnos en la esperanza que está en Jesucristo. ¿Por qué? Y aquí dice la razón, porque el amor de Dios, fíjese la conjunción de causa, ¿por qué? Porque el amor de Dios, ahí te dice la razón, ha sido derramado. Literalmente la palabra derramado significa vertir agua en algo que está vacío. Cuando tú pones agua en algo vacío, estás derramando, así es la idea de Pablo. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros, totalmente. El Espíritu Santo nos llena nuestra alma, nuestro espíritu, nos da el rico sentido de la gloria de Dios en nuestras vidas. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es la gracia de Dios. El amor de Dios es la gracia de Dios. El amor de Dios es la gracia de Dios. El amor de Dios es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el amor de Dios derramado en nosotros, en nuestros corazones, en nosotros mismos. ¿Cómo sucede eso? Sucede eso por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, dice Pablo, que nos fue dado, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Todos los que creemos en Jesucristo, todos los que creemos en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, ha sido derramado en nosotros, ha sido derramado en nosotros. Agarre una jarra de agua, agarre un vaso y viértalo. Eso es el amor de Dios.
que ha sido derramado libremente. Llena todo el vaso de agua. Estamos llenos del amor de Dios. Y eso es posible porque el medio de hacerlo, que es la mano, es el Espíritu Santo que lo hace. ¿Se da cuenta de lo que dije la vez pasada? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan coordinadamente. Nadie contradice a nadie. Todos trabajan para el trabajo de la redención en Cristo, para nosotros tener comunión con Dios por medio de la fe en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario como sacrificio, como propiciación perfecta y expiación de nuestros pecados, para que por medio de su muerte tengamos acceso al Padre y tener comunión con Dios el Padre. Y al mismo tiempo nos gloriamos en la expectación de la glorioso reino de Dios y también en las tribulaciones, porque cada tribulación que sucede nos da perseverancia y la perseverancia nos forma el carácter que es aprobado por Dios y el carácter aprobado por Dios nos lleva a esperar, tener fe en la esperanza y esa esperanza no se frustra porque está fundada en las promesas de Dios que Dios no frustra y eso es a causa de que el amor de Dios ha sido derramado por medio de la fe en Jesucristo por el Espíritu Santo que nos fue dado. Medita todo eso, hermano. Y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Y que tu gracia sea con nosotros hoy y siempre. Y este día que lo dediquemos solo a ti, estudiando tu palabra, estudiando exclusivamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos.